Le habla Román Bravo desde España. Les voy a contar lo que viví ayer por la tarde en Vista Alegre en el partido de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Estuve presente en el pabellón y bueno, les voy a contar un poco lo que viví, tanto dentro de la cancha, porque tuve la posibilidad de estar ahí cerca de los jugadores, como en la grada. La verdad que fue un partido muy atractivo y bueno, les voy a contar mi opinión de lo que fue una verdadera final. Bueno, obviamente el partido estaba marcado por el debut de Ivano Bali con la camiseta de Atlético de Madrid y por la vuelta de Stervik en lo que es encontrarse con sus ex compañeros y sus ex aficionados, ¿no? El culebrón del verano, como se dice acá en España, la novela del verano, fue el pase de Arpa al Barcelona y él ya mismo esperaba que Vista Alegre lo iba a recibir de una forma muy hostil, como terminó siendo. De la parte del Atlético de Madrid, Bali fue la figura emotiva de la noche, donde un dato muy claro fue la cantidad de camisetas que se vendieron esa tarde, ¿no? Había muchos chicos, sobre todo con la 34 de Ivano. Entonces, bueno, fue un partido que tenía pimienta antes de empezar. Los jugadores estaban muy motivados. Hubo actos antes del comienzo del partido. Entró con el trofeo de la Supercopa de Europa que le habían ganado al Chelsea, el delantero del Atleti, del equipo del Cholo Simeone, Adrián López, entró con el trofeo, junto con J. Hombrados, que también entró con el trofeo de la Super Globe, que le ganaron recientemente al Kiel. Entonces, bueno, eso empezó a marcar un poquito la emotividad del encuentro y se vivía momentos de tensión, porque obviamente el Barça quería ganar el primer título de temporada con el pedazo de plantilla que tiene, y el Atleti, entre el recambio que hizo generacional y de calidad en el verano, quería demostrar que todavía seguía vivo. Tuve la posibilidad de ver el partido a pie de pista, ¿no? Por la relación que me une con la jefa de prensa de Atlético de Madrid. Estuve sentado al lado de Roberto García Parrondo y de Nicolás Marcusen y me contaban un poco que estaban molestos por no poder jugar el partido, vinieron lesionados de la Super Globe y el Atlético de Madrid perdió una pieza importante en el lateral izquierdo con los lanzamientos del danés y con Roberto que es el titular en el extremo derecho, ¿no? Eso fue fundamental, la falta de Parrondo, porque en el medio del partido se lesionó Pepe Masach y tuvo que pasar a jugar Lazaro de extremo derecho y bueno, hay una baja muy importante porque el macedonio no tuvo un gran partido. Hablando de lo estrictamente deportivo, el Barça siempre dominó el encuentro, solo fue parejo, por decirlo de alguna manera, el inicio. Del 7-7 se pasó al 7-14 del Barça, le metió una paliza importante al Atleti en ese momento, no podía lanzar el equipo de Talan Ducebaye, Saric no estaba haciendo un gran partido, lo que pasa es que no lanzaba el Atleti, tenía muchas carencias en el ataque y Hombrados tampoco estaba tocando una, entonces había mucha diferencia cuando el Barça llegaba a portería de la mano de Rutenka, que terminó siendo la figura enorme del partido con 12 goles, muchos lanzamientos de 7 metros y lanzamientos en penetración. El Barça abrió brecha hasta que entró Ivano Bali y creo que emocionalmente ahí el partido cambió un poco y se le puso de cara al Atleti. Cuando hablamos de ponerse de cara al Atleti no es que pasó a dominar totalmente el equipo de Talan, pero sí creo que Balic le dio un poco más de movilidad al equipo y con dos o tres cositas que hizo mágicas levantó a la afición que estaba un poco muerta, era cierto que estaba un poco caída la gente del Atleti. Y bueno, el local se fue mucho mejor al descanso de lo que estaba en el medio del tiempo y parecía que se abría otro partido, parecía que con el empuje de la gente iba a reaccionar. Después de 7 goles lo pudo levantar, se pudo poner a uno y se fue al descanso dando otra cara, ¿no? El equipo de Talan. Pero la verdad que todavía se notaba de que le falta mucho entrenamiento, mucho ensamblaje a este equipo. Recordemos que le fueron piezas muy importantes y vino gente de menos nivel, menos carisma, que se tiene que hacer un nombre todavía y que todavía no tiene mucho entrenamiento juntos. Así que nada, el segundo tiempo parecía que iba a estar un poco más igualado, pero la verdad que la calidad del Barça lo terminó por definir. La segunda parte pudimos ver detalles del Barça bastante poco frecuentes, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo es ver a Víctor Tomás, el extremo derecho catalán, que así como también lo hizo en la selección, llegó alguna vez ese contraataque como central. Eso fue bastante curioso, pero les resultó mucho al Barça porque el extremo logró más de un gol en penetración y darle mucha velocidad al contraataque culé. Y la verdad que el Barça siempre sacó 3 o 4 goles de diferencia, con un Dani Sarmiento muy inspirado en la dirección del encuentro, con un Nodesbo que demuestra que tiene una de las muñecas más prodigiosas del balonmano mundial. Rutenka seguía lo suyo y Dani Saric seguía parando
como siempre, ¿no? Como no lo había hecho en la primera parte, pero sí apareció en la segunda, hecho que hizo que Sterling no pueda debutar. También lo hizo el meta culé que su par se quedó en el banco. Y el Atleti no tuvo reacción, lo poco en ataque que se mostraba era el talento de Cañellas, las ganas de Markusen, los goles del extremo de Jonas Kalman, que realizó un gran partido, pero como decía antes, ¿no? Lazaro apagado, Balic no podía contra todo el mundo, no dejaban jugar mucho a Guinagalde y la portería encima tampoco ayudaba, así que se notó una diferencia importante de nivel, donde el Barça terminó ganando de 3, pero se pudo haber ido tranquilamente de 5 o de 6. Quedó marcado a nivel deportivo que hoy por hoy el Barça estaba un escalón encima. Si hablamos de lo que fue el espectáculo en sí, la verdad que me fui muy contento de Vista Alegre ayer. Por ahí el partido no fue lo mejor jugado entre estos dos equipos, pero sí el evento en general fue un espectáculo. No, 10.000 personas en Vista Alegre no se ven todos los días, sobre todo en un balonmano español que está en quiebra. Me hizo sentir cosas que vivía en el Quijote Arena cuando jugaba el Ciudad Real y el Barcelona, que las extraño por mala suerte. El Atlético de Madrid tiene que mejorar mucho, pero tiene el tiempo por delante porque bueno, es un equipo nuevo. La gente no se fue contenta con el resultado, pero se fue ilusionada con el fichaje de Balic y eso para el aficionado está bastante bien, que en esta época por lo menos se ilusione con algo, sobre todo cuando vendió tanto el Atlético de Madrid. Y el Barça tiene un equipazo impresionante que creo que está llamado a ganar todo en esta época, con la mejor portería del mundo, una de las mejores plantillas súper completas. Particularmente a mí el entrenador no es lo que más me gusta, pero sí me parece que tiene sus méritos. Y nada, en general, para cerrar un poco, el evento fue particularmente bueno. Estuve cerca de los comentaristas de televisión española, Paco Caro y Alberto Urdiales, que estuvieron con Manolo Laguna, que hace poco estuvo en Argentina. Fue un evento en general muy bueno, con muchas cosas para contar, mucha pimienta y que hizo recordarme las mejores épocas de cuando ejercía como periodista. Así que nada, esto es para la gente de Handball de Primera, que lo pueda disfrutar directamente desde Vista Alegre. Para todos, Román Bravo desde España, un abrazo muy grande.